¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, algo que hemos tenido como administradores de empresas, como socios, como accionistas y también en el área en la cual nos encontramos nosotros. Hay veces que a los contadores, a los auditores nos piden ser la palabra que voy a denominar comisarios de las entidades que en este caso serían de las sociedades mercantiles. Y para conocer de este tema de referente a la cuestión del comisario, pues bueno, como siempre, busco amigos, grandes expertos en el área y que en un ratito más lo voy a presentar a mi gran amigo Leopoldo, que antes de esto, bueno, pues como ustedes saben, estamos retomando la cuestión de los videos, de las pláticas y que los invitamos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. De igual manera, esto que nos ayuden a compartir estas publicaciones que estamos haciendo, que con el objetivo es de llevar información y que ustedes tengan elementos para que pudieran profundizar ustedes ya con los temas o de plano tengan por ahí algún antecedente que les sirva como base para la práctica profesional que pudiéramos estar realizando. Estos videos se están subiendo a la plataforma de Facebook, compártanlos, pues para eso son, y también en mi canal de YouTube, que es Rodrigo A. Ramírez Venegas, donde estamos subiendo el contenido, ahí podrán suscribirse, hay una campanita que les avisa cada vez que se van subiendo los videos, y también la versión audio en podcast a través de la distribución de iTunes y también por medio de distribución de Spotify para que puedan llegar este video, compártanlo y también cualquier cosa, sugieran los temas y pónganos los comentarios en la parte de abajo. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de la figura del comisario que les decía, creo que es un tema que hemos traído hace mucho tiempo, pero a últimas fechas, en los últimos años, en los últimos sexenios, ha tomado mucha relevancia la figura del comisario y también junto con una figura de una responsabilidad que tiene esta figura del comisario. Y como les decía, bueno, pues el día de hoy tengo un gran amigo, él es Leopoldo Reyes Espigua, es, pues bueno, ex rector de la UNILA. Él le gustan las áreas de prevención del lavado de dinero, áreas fiscales. Tanto es así que ha participado dentro de comisiones tanto del Instituto de la Zona Centro, también del Colegio de Contadores Públicos de México y en su función como rector de la UNILA, pues también estuvo muy involucrado en el ámbito estudiantil universitario, ya sea directamente en el colegio, en la asociación, en el Instituto Mexicano de Contadores. Es una persona que le gusta la convivencia y sobre todo el compartir conocimiento con todas las diferentes áreas de nuestra profesión. Él es contador público, también es especialista en impuestos, licenciado en Derecho, también tiene una maestría en fiscal y pues bueno, está siendo doctorante también en cuestión del área socioeconómica que pertenecemos o de la cual estamos nosotros. También tiene su práctica profesional en la cual él fundó la firma Corporativo Legal Patrimonial, el cual, bueno, pues es donde ha desarrollado su práctica tanto del lado del derecho como del lado de la práctica contable. También es perito, también para poder ser perito oficial. Entonces es una persona que admiro mucho, persona preparada y que les decía que le gusta convivir mucho y creo que vamos a tener el día de hoy una excelente charla. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Rodrigo, como siempre, un placer estar aquí contigo. Agradezco la invitación y le mando un saludo a toda tu audiencia. Oye, Leopoldo, estaba diciendo que te gusta, o así que platicar. De hecho, te he visto en algunos foros y he compartido algunos foros hablando de diferentes temas. Los últimos que tuvimos por ahí tú y yo, hablando justamente de la reforma fiscal 2022 ahí en el IPEM. Pero bueno, creo que he tenido la oportunidad de verte en diferentes foros. Por ahí también tenías programas que hablaban de aspectos fiscales ya también hace tiempo. Y creo que la solicitud del día de hoy para poder platicar, hablando de esta figura de comisario, creo que cae muy ad hoc por todo lo que has desarrollado y por todo lo que al final de cuentas nos pudieras compartir sobre tu base de experiencia. Entonces, no sé, ahí Leopoldo, si pudiéramos empezar con algo que nos pudieras decir,
qué es este comisario, un antecedente para irnos empapando con el tema del día de hoy. Claro, cómo no, Rodrigo. Mira, eh, desafortunadamente la legislación mercantil vigente que regula a esta figura, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, es una norma, pues ya añeja. Imagínate, es una norma que fue emitida, por decreto presidencial con Abelardo Rodríguez, imagínate. Se parece al Código de Comercio que fue emitida por Porfirio Díaz, ¿no? Y que de alguna manera, pues a lo largo del tiempo, de los años, se ha venido, pues ajustando, digamos, de alguna manera a la actualidad, ¿no? A la realidad económica y de negocios que las sociedades actualmente exigen. Sin embargo, creo que, si bien es cierto en algunas disposiciones de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, el legislador se ha preocupado por tratar de mantener con cierta vanguardia a este cuerpo de normas mercantiles. La figura del comisario, para mi gusto, ha quedado pues ya muy rebasada por la realidad, ¿no? Podríamos decir que el comisario pues es un garante de la actividad económica, ¿no? O del objeto social que de alguna manera desarrolla la empresa o la entidad. El comisario, digamos que es el precursor de todos estos novedosos cargos, ¿no? Como oficial de cumplimiento, etcétera, ¿no? Y pues la labor y la tarea que él tiene encomendada, pues es lo que hoy se conoce como el famoso compliance o cumplimiento, ¿no? De diversas normas. Muchos se preguntan, oye, ¿y qué necesito para ser comisario? ¿Qué perfil o qué estudios, ¿no? Se requieren para ser comisario? Esa es parte de la problemática que nuestra ley mercantil tiene, ¿no? No hay un perfil específico, técnicamente hablando, para ser comisario. Lo que sí existen son prohibiciones expresas de la ley. Por ejemplo, la ley te dice quiénes no pueden ser comisarios, los que en términos de la legislación mercantil o comercial están inhabilitados para ejercer el comercio, como podrían ser los quebrados, ¿no? ¿Quién no puede? El subordinado, el empleado del administrador. ¿Por qué? Porque perdería objetividad su opinión, ¿no? O su análisis, porque, pues, evidentemente, ¿a quién le revisa la plana el comisario? Pues al administrador o a los administradores, ¿no? Y en tercer lugar, quien tenga vínculos consanguíneos sin limitación de grado con el administrador o los administradores, que también atiende a un tema de imparcialidad, ¿no? No puede ser el administrador único, eh, no sé, el pater familia, por ejemplo, y uno de sus hijos era el comisario, porque se pierde toda objetividad, ¿no? Pero fuera de eso, mi estimado Rodrigo, no existe como tal un perfil. Ahora, si tú me preguntaras a mí, eh, para ti, por tu experiencia y por lo que has visto en las empresas en las que has tenido oportunidad de colaborar como asesor o como administrador, he tenido también la oportunidad de ser comisario. ¿Cuál sería el perfil más idóneo para poder estar en una función de esta naturaleza? Pues mira, yo creo que hay tres perfiles y no es que unos sean mejores que otros, pero por la labor y las facultades que se le están encomendando, yo lo pondría en el siguiente orden de prelación. Para mí el comisario tendría que ser un contador público. Si no tienes a la mano un contador público, un administrador de empresas. Y ya como última opción, un abogado, pero con experiencia en aspectos corporativos, ¿no? No un abogado penalista, no un abogado civilista, sino un abogado corporativo. En ese orden. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de las facultades que establece la ley mercantil es la aplicación de un examen de razonabilidad a las operaciones que realiza la empresa. Dicho de una manera menos técnica, ver que la operación y que el negocio esté funcionando como lo establecieron los dueños, los socios o accionistas, ¿no? Y que si hay algo que no funcione o que vaya en detrimento del patrimonio societario, pues que el comisario levante la voz y que pues emita su informe y que se soliciten las correcciones que se consideren pertinentes, ¿no? Fíjate, ahí Leopoldo, con lo que empiezas a comentar, creo que pudiera yo tomar algunas ideas
¿En qué sentido? Una sociedad, un ente económico, necesitaría tres figuras, una que tome decisiones, uno que sea la vigilante y la tercera quien lo ejecute. Esta función del comisario, como lo estás describiendo, estaría en esta triada que acabo de comentar, en el lado vigilante. En el lado de la toma de decisiones serían los socios, los que están invirtiendo el capital, Ujú. y del lado de la ejecución, pues serían los directores y toda la estructura piramidal que pudiéramos tener en la parte de abajo. Y de lo que estás describiendo, entonces, sería una figura del vigilante. Esto lo tomo por lo que dices que el día de hoy ya tenemos términos de compliance, ¿no? Una persona que tiene que ser como un vigilante, un observador de que las cosas se estén llevando de acuerdo a lo que la misma entidad económica dijo que se debería estar llevando. Propiamente es, pones las reglas tú, tomador de decisiones, los ejecutantes la ejecutarán y yo, vigilante, lo llevaré mis comentarios para ver que realmente se lleven a cabo como están planteados. Pero el día de hoy, con todo esto que se le agrega con la cuestión de compliance, que también por ahí ya hemos tenido oportunidad de poder identificar que hay diferentes vínculos de compliance fiscal, laboral, ambiental, pero realmente la figura de compliance debería de ser una sola en la estructura hasta de un gobierno corporativo. ¿Sería apropiado lo que acabo de comentar del área vigilante de este comisario? Mira, lo que pasa, Rodrigo, es que estos conceptos que tú mencionas y que efectivamente para temas corporativos y para temas operativos tienen muchos puntos convergentes, sí es importante que diseccionemos y especifiquemos las diferencias que existen, por ejemplo, entre un comisario, un oficial de cumplimiento, un comité de auditoría emanado de un gobierno corporativo, ¿no? Que aunque pareciera que tienen la misma encomienda o van enfocados a la misma situación, el alcance de sus facultades y las responsabilidades que tienen a su cargo responden a diferentes intereses. Por ejemplo, en el caso del comisario, cuando estamos ante la figura del comisario, hay que estar conscientes de que la responsabilidad en el buen manejo de la sociedad que está siendo supervisada o vigilada por el comisario no puede ir más allá de la responsabilidad civil objetiva que los propios socios le pueden imputar al comisario por falta de probidad o por falta de aplicación de sus disposiciones, ¿no? ¿A qué voy con esto? Supongamos que tú y yo somos socios o accionistas de una entidad y nombramos a un comisario. Este comisario, al único que le debe, ¿sí? Hasta cierto punto, vamos a llamarle de esta manera lealtad, por decirlo de alguna forma, es a ti y a mí, porque somos los que le estamos pagando los emolumentos o los honorarios para que él se encargue de vigilar que la empresa está funcionando correctamente. Si la empresa comete un fraude, si la empresa deja de pagar impuestos, si la empresa comete algún ilícito en términos de la legislación penal y resulta responsable en términos del Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Eh, no pueden irse en contra del comisario, porque el comisario no está para rendirle cuentas al fisco, no está para rendirle cuentas al Ministerio Público, no está para rendirle cuentas a terceros, él está para rendirle cuentas a los socios exclusivamente, ¿verdad? Y son los socios y únicamente los socios quienes pueden demandar por la vía civil o denunciar por la vía penal, dependiendo la gravedad de la conducta o de la omisión que hubiese tenido el comisario. Dicho de otra manera, al único o a los únicos a quien les rinde cuentas el comisario es a los socios. Punto, se acabó. A diferencia del oficial de cumplimiento, que por ejemplo, en términos de la ley antilavado, tiene responsabilidad penal en caso de que no ejerza sus funciones y derivado de sus omisiones, permita que se lave dinero en la entidad en la que él está prestando sus servicios. Ahí sí tiene que responder ante terceros, que en este caso sería el Ministerio Público. En el caso de, por ejemplo, de los comités de auditoría emanados en el seno de un gobierno corporativo, recordemos que las mejores prácticas corporativas, como se les denomina,
para efectos jurídicos únicamente son vinculantes para las empresas que se encuentran cotizando en la bolsa de valores. En el caso de una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores, el, las emisoras, en este caso las empresas que colocan sus acciones en la bolsa, las emisoras tienen que manifestar en los informes trimestrales que publican en la bolsa cuál es su nivel de observación o de observancia a estas famosas prácticas o mejores prácticas corporativas. Pero pues no quiere decir propiamente que cometan un ilícito o una infracción administrativa si no las ejecutan. El castigo viene en la pérdida de confianza de los posibles inversionistas. Si una empresa pública no se ajusta a las mejores prácticas corporativas, pues obviamente la información que pudieran estar publicando pudiera venir sesgada, pudiera venir con ciertas omisiones que no le permitan visualizar al inversionista con claridad en qué están invirtiendo, ¿no? Y eso provoque que el inversionista decline y decida no invertir con ellos. Entonces, todo va dependiendo del contexto, la figura en la que concretamente nos estemos enfocando y finalmente a quiénes son a quienes hay que estarles rindiendo cuentas, dependiendo quién sea el vigilante, como tú mencionas, ¿no? Oye, Leopoldo, y ahorita de lo que acabas de también de referenciar y tratando de ser lo más también imaginativos con esta figura de la cuestión del comisario, Mm, una de las cosas que dijiste son los perfiles. ujú, Una cosa es un perfil y otra cosa son puestos. claro. Entiéndase que un contador de la entidad económica no podría ser comisario, porque ahí no puede ser juez y parte, no podría revisarse de las mismas ejecuciones que estarían haciendo. Es Claro, una persona que tiene que estar independiente al ente económico y que totalmente. tiene que ser una figura muy similar a la cuestión del contador. Tanto es Es así esa manera de estar, prácticamente. que muchas veces lo que se busca de los perfiles es un contador auditor, porque Mm. dicen que el auditor y el comisario estarían haciendo las mismas funciones en cuanto a ver la razonabilidad de la cuestión de la operación. Pero acuérdate que por normas de auditoría, ¿no? Y trabajos para atestiguar, dependiendo cuál es el objeto de la revisión, para poder decir que no se están necesariamente empalmando las operaciones o las revisiones, porque si tú contratas un dictaminador que te va a emitir un dictamen para Seguro Social, Infonavit, contribuciones locales o incluso contribuciones federales, no necesariamente, ¿sí?, va a cubrir las revisiones que debería de estar cubriendo el comisario. El comisario, por ejemplo, tiene que revisar, por decirte, pues que si existe un código, ¿no?, de ética empresarial vigente en la empresa, pues también que se esté observando el código de ética. Por ejemplo, en el área de compras, ¿no?, donde se da mucho la corrupción privada, ¿no? Que te pones de acuerdo tú como director de compras con un proveedor en perjuicio de la propia entidad, ¿no? Comprando caro, con baja calidad, etcétera. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el director de compras está recibiendo alguna dádiva o algún obsequio por ahí, privilegiando indebidamente a un proveedor y en perjuicio de la empresa. Muchas veces eso un dictaminador fiscal pues no lo va a revisar ni lo va a observar, ¿no? Y del otro lado, también estoy rompiendo un poquito la cuestión de la independencia, porque ahí es una prestación de servicios, si bien se llama independiente, estarías hablando que ya es un contrato, que hay un prestador de servicios y hay alguien que está recibiendo la cuestión de un servicio, que la figura del comisario, también lo dijiste hace ratito, recibirá un emolumento, más no un sueldo ni subordinado ni servicio independiente, sino solamente es una función de vigilancia, Uh -huh. separando la cuestión del auditor. Pero el perfil que buscan muchos de este tipo de entidades económicas en la figura del comisario, creo que va mucho a las funciones siempre y cuando la independencia y lo que acabas de comentar no le estorbe en la función de su actividad. Claro, pero además, fíjate, Rodrigo, que hay otras funciones, otras facultades que tienen los comisarios que van mucho más allá de practicar una revisión, ¿no? O una auditoría, o efectuar un examen, como dice la Ley General de Sociedades Mercantiles,
a la documentación y a la operación que esté llevando a cabo el administrador. Curiosamente, la ley mercantil omite mencionar el término revisión, dictamen o auditoría, dice examen. Hay una facultad muy particular que tienen los comisarios. Recordemos, como lo dije desde un principio, el comisario es los ojos y oídos de los socios, ¿no? Porque hay dos tipos de socios. Los socios que deciden ser socios inversionistas, es decir, aportan el capital y les dicen, ahí nos vemos, dentro de un año espero el informe, a ver cuánto ganamos o cómo quedamos, ¿no? Y los socios que participan activamente con algún cargo o algún puesto dentro de la propia empresa, ¿no? Ya sea que son el anunciador único o forman parte del consejo o incluso adoptan alguna actividad directiva, ¿no? De carácter operativo, ¿no? Director general, gerente general, etcétera, ¿no? Entonces, el comisario, ¿no? Tiene también que velar porque la información financiera fluya de manera normal y de manera regular en la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si un administrador omite emitir el informe general a los socios o accionistas con los estados financieros, las notas a estos y toda la información relativa a cómo funcionó el negocio durante un periodo X, el comisario, a falta o omisión de la convocatoria que haga el administrador, el propio comisario puede convocar a la asamblea. Pues es una eh, característica muy peculiar porque de alguna manera también le permite a los socios o accionistas forzar, digamos, la maquinaria corporativa para no quedarse a ciegas y no volar con instrumentos, ¿no? Porque, oye, van 3 años que no hay una convocatoria a la Asamblea General de Socios o accionistas, nada más nos dicen, oye, este año nos fue mal, perdimos, o este año nos fue bien, ganamos tanto, etcétera, y de repente nos piden una aportación extraordinaria de capital porque hay que hacer una inversión para maquinaria, equipo, etcétera, pero no sabemos ni en dónde estamos parados como socios, ¿no? Principalmente hablando de los socios inversionistas. Entonces, es ahí donde también el comisario tiene esa función y esa facultad de salvaguardar no solamente el interés patrimonial, sino corporativo, de informarle en tiempo y forma a los socios qué está pasando dentro de la entidad, ¿no? Y también con lo que acabas de comentar, también le sumaría ese perfil que dices de la cuestión del contador, porque también lo dijiste dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que también pudiera él evaluar o opinar sobre las políticas que se están llevando dentro de la empresa. Uh -huh. Y aquí con lo que tú estás diciendo, la cuestión de los perfiles, pues bueno, en generación de políticas, creo que un contador puede apoyar, un administrador puede apoyar, un abogado que tenga que ver con asuntos corporativistas, como lo estás comentando, pero de ahí de los diferentes perfiles por revisiones de políticas o sugerencias de políticas que también puede tener una facultad este comisario, creo que va a ser muy difícil de otros perfiles profesionistas, pero eso no quiere decir que hay personas que puedan tener no una carrera y tienen toda la expertise allá fuera de estar administrando sociedades o perfiles como doctores que han administrado clínicas y que su función ya no es operar ni recetar, sino se fueron al área totalmente administrativa y tienen mucha experiencia y que pudieran fungir como un tema de un comisario. Esto por el expertise más que por una cuestión legal que de los perfiles, como lo estás diciendo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí, efectivamente, yo me he encontrado con dentistas, médicos, ¿no? Que son nombrados comisarios, aunque no necesariamente como tú lo mencionas, que sería lo ideal, ¿no? De alguna manera, bueno, creo que también ahí falta un poquito de retro que den los fedatarios públicos al momento de la constitución de la sociedad, porque, digo, quienes han tenido esa oportunidad de constituir sus empresas o están involucrados en la conformación de sociedades, sabrán que muchas veces el fedatario público lo que hace es mandar un cuestionario, ¿no?
donde te dice, a ver, nombre de la sociedad, quiénes son los socios, qué tipo de sociedad, si anónima, responsable limitada, y el nombre del comisario, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no explican en estricto sentido, y cuando uno les pregunta, no, pues casi, casi como el comercial, ¿no? Pídeselo a quien más confianza le tengas, pero no te dan pormenores de las restricciones ni las recomendaciones de quiénes serían las personas con el mejor perfil, ¿no? En Y, ese y, sentido, también hay que mencionar que no todas las sociedades mercantiles establecen la figura del comisario, ¿eh? La ley le impone la obligación nada más a las sociedades anónimas. En el caso de la de responsabilidad limitada es una potestad que los propios socios deciden. Es decir, si tú constituyes una sociedad de responsabilidad limitada, si quieres tener comisario, adelante. Y si no lo quieres tener, también, ¿eh? O sea, va todavía un poquito más audaz la norma en ese sentido. A la sociedad anónima sí les impone la obligación de nombrar cuando menos un comisario, ¿no? y fíjate que lo que acabas de comentar también con la cuestión de los notarios es preocupante porque ellos están dando una fe pública de los documentos que ellos pueden tener a la vista o de lo que le puedan estar entregando. Muchas veces algo tan básico como la aportación inicial, el capital social fijo de una sociedad anónima, el notario dice que fueron aportados 50,000 pesos, pero realmente nunca fueron exhibidos. Esto va para el comentario que dices, muchas veces el fedatario solamente con los datos que están incorporando es cuando asume una responsabilidad y ponen el nombre de algún comisario, pero realmente no hay una aceptación de cargo por parte del comisario, solamente lo que queda plasmado en el acta constitutiva y que al final de cuentas también puede ser en un acta después, donde pudiera haber un cambio de comisario, pero en una realidad no hay una aceptación del cargo y todavía del otro lado, cuando yo ya no quiero ser comisario de una entidad, ¿en qué momento le doy aviso a la entidad guión al notario para que me saque de ahí? Bueno, te la voy a poner peor todavía, ¿eh? Como no hay obligación de que el notario tenga por comparecido al comisario al momento de la constitución, basta con que los socios que están recién constituyendo su empresa mencionen, quiero a Rodrigo Ramírez de comisario para que se formalice, o sea, esa es una de las lagunas que tiene la ley mercantil y el protocolo de la conformación de sociedades. Si tú le vas a imponer responsabilidades, obligaciones y eventualmente sanciones por omisiones al comisario, pues mínimo tendrías que decirle con tiempo, oye, tienes que comparecer ante notario y ante notario tienes que protestar y aceptar el cargo, ¿no? Cosa que no sucede en la práctica. O sea, no es nada más el hecho de decir, híjole, ya soy comisario, ahora cómo me salgo, no, muchas veces te llevan al baile, te invitan al baile y tú ni enterado estás, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente el fedatario público muchas veces lo presenta como un mero requisito administrativo o legal, ¿no? Es como antes de que surgiera esta nueva figura de las SAS, ¿no? Que te permiten ya las sociedades unipersonales. Anteriormente, cuando no había esta posibilidad, pues todo el mundo decía, bueno, pues tengo de socia a mi mamá, mi tía, mi hermana, mi sobrina, mi amante. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener dos socios, si no, no hay sociedad, ¿verdad? Aunque sabemos que de facto el único socio que realmente aporta, que trabaja y que responde ante cualquier eventualidad, pues es uno, ¿no? El que constituyó la sociedad. Muy parecido sucede con el comisario. El comisario se vuelve de chocolate cuando la persona a la que nombras no reconoce, ni sabe, ni conoce las normas mercantiles y mucho menos el alcance de las responsabilidades que puede llegar a tener, ¿no? Y el problema porque, pues bueno, también lo comentabas hace ratito, él tendría que entregar por lo menos un informe, una opinión, una auditoría, una revisión de lo ocurrido de los estados financieros en un Ujú. ejercicio para la asamblea de accionistas. Y muchas veces, pues bueno, no hemos entregado ese tipo de reportes porque esa figura de comisario o fue un amigo que no tenía ni siquiera vela en el entierro, como dices, y al final de cuentas no hay alguien que pudiera estar entregando la cuestión de los informes.
Ujú. También Efectivamente, eso, pero imagínate, estamos diciendo que el comisario es una herramienta muy útil desde la perspectiva jurídica y corporativa para los casos en que el administrador, por la razón que sea, justificada o no, no emita, ¿no? El informe a los socios que debe de emitir cuando menos una vez al año, y metemos una persona totalmente neófita en estos menesteres, pues prácticamente solitos estamos boicoteando la figura, ¿no? Le estamos, todavía no nace la sociedad y ya estamos matando la figura del comisario, que ni va a ejercer sus funciones como debe hacerlo, ni se le va a poder sacar el provecho que debería de tener. y más ahorita con estas épocas de fiscalización que tiene la cuestión de la autoridad, hay que tener cuidado con estos libros corporativos, con las actas, donde queda sentado operaciones, donde queda sentado entrega de recursos, donde están firmando, ya sea con la firma electrónica, este tipo de información que ya tiene un carácter de responsabilidad y jurídica, porque por ahí muchas empresas tenían la práctica que decías, pues bueno, voy a incorporar a un socio, a mi compadre, pero a mi compadre hace ya más de 20 años que no lo he visto y hay que firmar las actas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los estados financieros aprobados una vez al año y muchas veces como no se aprueban los estados financieros ni se entregan, pues bueno, nada más lo único es, se asienta en el acta que fueron mostrados los estados financieros. De igual manera queda sentado que solamente se entregó el informe del comisario, pero esa figura del comisario en una realidad, una vigilancia, no está ejerciendo, ni siquiera está presente. Todo eso el día de hoy, con las revisiones que está haciendo la autoridad, fecha cierta, o sea, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque puede estar rompiendo materialidades por ahí. No, y se vuelve más crítico ahora con las reformas al código en tema de beneficiario controlador, porque oye, tú como comisario, pues tendrías que estar cierto de quién es el socio al que estás representando en una asamblea, de quién estás defendiendo los intereses, si no, imagínate, ¿no? Sí, sí, como dices, creo que al final de cuentas esta figura no se le ha dado la responsabilidad. El nombre lo pudiéramos tener muy arraigado en películas, en series. Ese comisario, como si fuera el sheriff que traía la placa aquí, llega, y de hecho hay figuras en estructuras pues, legales de policías, el tema de comisario, ¿no? Es el vigilante, es la persona que estaría y que al final de cuentas esta figura aquí en México, por lo menos en el área mercantil, creo que sí ha estado muy desaprovechado durante mucho tiempo, pero más por facilidad de los mismos socios que realmente no le han sacado o no le han explotado esta figura. Pero fíjate que yo creo que aquí en buena medida no se ha explotado por una razón muy importante. Digo, yo sé que no le vamos a llamar salario porque entonces no podría ser comisario ni un prestador de servicios personales porque pues también habría un conflicto de intereses, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas se recibe una retribución económica, Rodrigo. O sea, llámale monumento, llámale como quieras, pero también digo, hay que ser conscientes, ¿no? De que si vamos a exigir y vamos a pedir, ¿no? Que se aplique en la vigilancia, en el análisis, en las propuestas incluso, ¿no? De cómo atajar eventuales riesgos o contingencias, pues la gente tampoco lo va a hacer de a gratis, ¿no? Porque digo, a menos que tengas un universo de personas que tengan la vida económicamente resuelta y que nada más estén buscando en dónde aplicar sus conocimientos sin tener un beneficio económico por ello, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, muchos lo ven como, y lo voy a decir con mucho dolor, ¿no? Porque creo que este saco nos va a caber a todos o a muchos, ¿no? Al comisario muchas veces lo ven como al contador, como el mal necesario, como el que nada más trae el mensajero del mal augurio, que nada más trae malas noticias de que ya llegó una auditoría del SAT, ya nos cayó el Seguro Social, hay que pagar tanto de impuestos, hay que pagar tanto de aquí, de allá, etcétera, y no se ve el perfil o no se ve el beneficio de explotar a la figura en plenitud, ¿no? Entonces, muchos empresarios desafortunadamente tienen una cultura corporativa y empresarial muy pobre.
es al que le llamo yo el empresario de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque con el cajón que tienen en el escritorio, desde ahí quieren administrar todo, ¿no? Ingresos, salidas y se acabó. Y cuando llega un contador o llega un comisario a tratar de poner orden y a decirle cuáles serían las mejores prácticas para que su negocio no solamente se mantenga salvaguardado de fraudes o riesgos, ¿sí? O de malas decisiones, sino que además le podemos ayudar a que crezca, que desarrolle otros modelos de negocio, etcétera, pues piensan que somos unos advenedizos que queremos llegar a transformarles el negocio, cuando ellos dicen, nosotros somos zapateros de 4 generaciones y tú me quieres enseñar cómo amarrarme el zapato, pues estás mal. Pero bueno, lo que no entienden es que la dinámica empresarial, la dinámica legal, jurídica, fiscal, pues va cambiando todos los días y no necesariamente les quiere uno enseñar el ABC de su negocio, simplemente de llevarlos de la mano para que, como dicen los informáticos, evangelizarlos para que su toma de decisiones pues vaya alineada al cumplimiento de la ley. De ahí el término de comisario, ¿no? Como un sujeto responsable de hacer cumplir la ley, ¿no? Y es que, o sea, más bien, como dices, que la figura del contador, el mal necesario, que ellos saben administrarlo, pero pues por lo menos ahí lo necesitas. El abogado también es muy, muy dado a que también diga lo mismo, ¿no? O sea, es ¿para qué queremos un abogado si todas las cosas supuestamente las tenemos bien? Y solamente cuando es un problema grave es cuando lo vas y lo buscas. Claro. Pero la figura del comisario, pues más bien sería como un fantasma, porque nadie lo ha visto, nadie lo, o sea, nada más está nombrado, pero por lo menos el contador ahí está presente y el Bueno, abogado muchas por lo veces, menos. perdón que te interrumpa, muchas veces ni el comisario sabe que es comisario. Sí, o sea, es una figura totalmente que no está, ¿no? Oye, ¿cuál es el comisario de la empresa? Está nombrado en el acta constitutiva y de ahí nadie sabe ni de quién fue, ni quién sabe, nada Es que mira, absolutamente. Rodrigo, volvemos a lo mismo. Tú tienes un libro de actas, el libro social, ¿no? Pero yo te puedo, sin temor a equivocarme, afirmar que fácil un 80% o más de las sociedades mexicanas, en su libro de actas, lo único que tienen es el acta constitutiva. Y te estoy hablando de empresas, obviamente, con más de un año de constituidas, ¿no? El problema aquí es que, como dice la Secretaría de Economía, el 95% de las empresas mexicanas son pymes, son empresas familiares que no le dan la importancia de vida a estos aspectos corporativos. ¿No? Y podemos llevar al ejemplo, ¿no? A la palestra, casos pues muy ejemplificativos de la necesidad de, aun y cuando seas una empresa familiar, tener las cosas corporativas en orden. Por ejemplo, fallece el papá, que es el verdadero dueño del patrimonio y que mete a sus 2 o 3 hijos a la empresa, pues porque tiene que constituirla cuando menos con 2 socios. Pero como no puede tener deferencia a uno sin menospreciar a otro, pues mete a los 3 de socios, ¿no? Él es el accionista mayoritario y no existen mayores disposiciones dentro de los estatutos más que el acta constitutiva de cajón, ¿no? De machote que te hace el notario y se llega a morir el papá. Para esto los jóvenes, en el momento de la constitución de sociedad, al paso de los años se casaron, tienen esposa, tienen descendencia, y lo que en realidad era un patriarcado se vuelve en una anarquía, porque entonces ahora ya todo el mundo está peleándose y además no hay reglas claras de cómo disolver la sociedad en caso de la pérdida de la mayor parte de las acciones. Por decirte un ejemplo nada más, ¿no? Ahorita nos acaban también de pasar un asunto en donde el socio mayoritario le dona las acciones al hijo, ¿no? Y fallece y el otro socio lo quiere desconocer porque nunca se emitieron las acciones físicas, es decir, el documento, el título, valor, ¿no? Y nada más así de entradita son esos, ¿no? Sin contar los pleitos entre los propios accionistas o socios, ¿no? Porque como cualquier contrato, así como el contrato de matrimonio, ¿no? Donde hay a veces desavenencias y se tiene que disolver la sociedad, pues también puede suceder entre socios de una mercantil. Y si no están las actas, si no están las asambleas, si no se ha rendido cuentas en 10 años de qué
de qué resultados han obtenido las empresas. Oye, pues tú como socio que te vas enojado, pues tú te puedes ir con la finta de que, oye, pues hay un edificio que está en nombre de la sociedad, hay un parque vehicular, hay vendedores, y que te imaginas que el administrador te diga, sí, pero la empresa está quebrada. ¿Y cómo lo demuestras? ¿Cómo lo veo si no hay un estado financiero publicado en términos de la ley mercantil? Hay que recordar que según esta norma mercantil dice que las empresas tienen que emitir un informe, ¿no?, a sus socios en una asamblea general cuando menos una vez al año dentro de los primeros 4 meses de cada ejercicio posterior al cierre del mismo. Y esto, pues, para dar pauta a que se presente la declaración anual. Es decir, en un mundo ideal, una sociedad presenta su declaración anual al 31 de marzo y a más tardar al 30 de abril ya tiene que estar informándole al seno de los socios, ¿sí?, cómo fue que se dio el resultado del ejercicio previo, ¿no? Pero pues imagínate, constituyes una empresa, nombras a un comisario al que a lo mejor ni le avisas que lo nombraste comisario. Después de 5 o 6 años empiezas a tener problemas con el fisco, con los trabajadores, con el sindicato, con el seguro social o con otros socios, y te das cuenta que nadie ha formalizado ni ha aprobado los estados financieros. Entonces, cualquier socio o cualquier accionista te puede incluso demandar una rendición de cuentas e incluso denunciar una administración fraudulenta, ¿no? Entonces, Pero lo ideal sería que pues se tomara más en serio esta figura y que en caso de que el administrador no cumpla, pues que el comisario llame a cuentas y que sea el que convoque, ¿no? Pero ahí, y justamente entraría ya a ver una responsabilidad a la cuestión de este vigilante, de este comisario, Ujú. si en la realidad él no está administrando nada, nada más que no está cumpliendo las funciones de observancia a los socios, o tal vez a alguno de los socios, pero no a todos, pero en Ujú. la realidad él no está tocando ni tampoco tiene toma de decisión para que le hagan caso diciéndole al administrador único, oye, paga los impuestos, ¿no? O sea, en una realidad está muy acotado las funciones y facultades del comisario dentro de la entidad como para que tenga ciertas responsabilidades, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Todo va dependiendo de qué tan serio se tome la administración y los socios a esta figura. Si tú nombras a un verdadero comisario, que sí tiene el perfil, que sí tiene los conocimientos, que sí tiene la experiencia, que sí recibe un emolumento en términos de las resoluciones que se tomen en las asambleas, automáticamente pues, él adquiere la responsabilidad que establece el código. Entonces, si por omisión en el trabajo, ¿no?, o por deficiencia en el trabajo, negligencia en el ejercicio de sus facultades, no da a conocer un eventual daño que se le está propiciando a los socios, esa mala gestión provoca un detrimento patrimonial que puede ser demandado, ¿sí?, por la vía civil para que sea resarcido, ya que si yo te estoy pagando para vigilar, no vigilaste, pues entonces ahí viene la reacción de demandarte, ¿no?, por la vía civil. Es como cuando tú vas a un doctor y te receta o resulta que te tiene que operar de un ojo y en lugar de operarte del derecho te opera del izquierdo por negligencia, le finca responsabilidad, ¿no? Es lo mismo. Pero obviamente tiene que haber una actividad que denote que efectivamente el comisario aceptó el cargo. Por eso te decía la importancia de establecer un mecanismo, un protocolo donde el notario lo obligue a aceptar y protestar el cargo y que además le haga conocedor en ese momento de las sanciones a las que se puede hacer acreedor si no cumple con esta situación. Te doy un ejemplo. Yo como abogado litigante, cuando yo acepto un asunto, principalmente en materia penal, si yo de repente dejo de percibir mis honorarios, por la razón que sea, y con ese pretexto dejo abandonado el asunto y eso provoca que mi cliente se vaya a la cárcel 10 años, él me puede revertir el efecto y denunciarme por falta de cumplimiento en mis obligaciones como abogado defensor, ¿no? Pero ya hubo una acción de mi parte que implícitamente hace ver que yo reconocí y acepté fungir como su representante legal en un juicio. Lo mismo sucede con el comisario.
Si tú nada más lo nombras, pero este personaje nunca realiza ningún acto tendiente a acreditar que tuvo conocimiento de su nombramiento y además lo está aceptando, pues ¿qué responsabilidad le vas a dar? Si ni Y siquiera le aparte, pagas. así es exactamente lo que iba, ¿no? Muchas veces esta figura ni siquiera es pagada, ni siquiera es nombrada dentro de algún acuerdo estatutario ni acta, que hay un monumento que se le va a pagar a la cuestión de la figura del comisario, porque como Exacto. solamente es una figura propuesta más no ejercida, pues de Es un pronto ver, requisito legal, ese es el problema, es un requisito legal. Su nombramiento atiende más a una formalidad jurídica que a una necesidad real de tener un órgano de vigilancia dentro de la entidad. pues bueno, Leopoldo, yo creo que con los comentarios ahorita que nos has ayudado, creo que ha sido el panorama para poder entender esta figura del comisario. Y antes nada más de irnos cerrando con algunas conclusiones, otra vez déjame invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busque en cuestión de Facebook, que nos busque también en distribuciones de podcast como iTunes, como Spotify. Y a Leopoldo, pues bueno, también lo podrán buscar en Corporativo Legal Patrimonial. Vamos a anexar también por ahí su correo electrónico para cualquier cosa también ustedes puedan ver por las funciones de su práctica que tiene y el expertise, como ahorita también lo está explicando él, que toda la trayectoria que tiene, y creo que al final de cuentas también es para que lo puedan consultar a él directamente. Él también como expositor lo van a encontrar en diferentes capacitadoras, principalmente en el IPEM, y que también creo que ahí nos van a poder encontrar a los dos con algunos temas y diversos, como también lo acabo de comentar hace ratito, la cuestión de la reforma fiscal del 2022, ahí tuve la fortuna de poder estar conviviendo con Leopoldo. Leopoldo, para poder concluir con la cuestión del tema, ¿qué crees que nos haya faltado platicarle a la gente que nos está viendo? Pues mira, yo creo que aquí, más que mencionar artículos de la ley, yo creo que serían recomendaciones muy, muy concretas y muy específicas, ¿no? Si vas a constituirte como sociedad anónima o incluso como sociedad responsable limitada, eh, busca a una persona que tenga el perfil que mencionamos Rodrigo y un servidor, que de preferencia haya fungido, ¿no?, como auditor en diferentes ámbitos, o cuando menos que haya administrado eventualmente alguna sociedad, ya que esto pues le va a abonar experiencia a las opiniones técnicas que este personaje pueda emitir al Consejo de Administración. Con base al volumen de operaciones que se tenga que observar, pues trata de fijar un emolumento digno para que la persona haga un trabajo responsable, un trabajo profesional, y convócalo a las asambleas para que esté presente y pueda emitir opiniones respecto de operaciones, principalmente aquellas que puedan tener implícito un alto riesgo, ya sea para una inversión, ¿no?, para la compra de maquinaria, así como para la implementación de alguna estrategia legal, corporativa o fiscal, en donde siempre va implícita la opinión de un profesional de esta materia para que tenga mayor sustento la toma de decisión de los socios. En la medida en que tú le des juego a esta figura del comisario, te darás cuenta tú mismo las ventajas competitivas que puede llegar a tener si nos tomamos al comisario en serio. Eso sería de mi Y parte todo, mi querido Rodrigo. oye, Leopoldo, y también nada más es esto de que si tú eres una empresa mediana, pyme, chica, y al final de cuentas tienes que tener en cuenta que tienes que invertirle en la cuestión de la administración. El día de hoy estamos hablando que tú necesitas asesores, necesitas comisarios, necesitas compliance, o sea, sí necesitas ver cosas para poder seguir creciendo y que justamente con épocas de pandemia el negocio pueda seguir hacia adelante, forma parte de tu patrimonio y al final de cuentas necesitas figuras, gobiernos corporativos. Oye, que eso es muy costoso, pero es que tienes que empezar a ver que el negocio no solamente es para el día de hoy, sino que tienes que ver una permanencia porque es una fuente de recursos que tú vas a tener de aquí en adelante y propiamente tu familia va a ser la que se va a ver beneficiada y justamente con estos bemoles que estamos teniendo.
Sí, El día de efectivamente, Rodrigo, perdón, hay un intangible, ahorita que tú mencionas todo esto, hay un intangible que es el know-how, ¿no? Y ese know-how, obviamente, pues tiene un valor ponderado en la medida en que tú lo logres aterrizar en políticas, en procedimientos, en una metodología cierta y comprobada. Y yo creo que la figura del comisario te puede ayudar mucho para sumar a esa materialización de ese know-how, ¿no? Como iba a comentar, muchas gracias, Leopoldo, por acompañarnos el día de hoy. Mi admiración y respeto, bueno, ya tenemos algunos años de conocernos y justamente lo platicaba antes de entrar en esta sesión. Como rector de la UNILA, de la Universidad Latina, creo que hiciste una excelente gestión. Tuve oportunidad de platicar contigo, ya que habías tomado el cargo de cuestión de rector y me platicaste algunos de los planes que tenías de la incorporación de conocer, que tenías en la cuestión de la UNILA y lograr ver que también llegaste a materializar varios proyectos con la UNILA, en la cual pues, yo también formé parte de capacitación en una de las certificaciones que hice con conocer UNILA, Colegio de Contadores, dos certificaciones, pero todavía tuve el privilegio de que me entregaron una certificación de tu hermano, ahí Leopoldo, y bueno, pues como lo he dicho, pues mi admiración y respeto y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un placer, mi querido Rodrigo. Agradezco tus amables palabras y estamos dispuestos para cuando se requiera el poder apoyar, colaborando con un poquito de conocimiento a la causa. Ahí estaremos presentes. Bueno, pues a la gente que nos está viendo, muy buena tarde a todos. Pongan los comentarios en la parte de abajo, sugieran los temas y veremos el traer gente especialista y expertos en diferentes áreas para poder llegar con estos temas y que a ustedes les pueda servir. Compártanlo, también ayúdenos a seguir creciendo como canal. Muy buena tarde a todos, saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.